como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido y adorado y venerado Cáncer, mi cangrejito del alma. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo está esa energía? ¿Cómo se está manejando eso? ¿A quién le estoy leyendo? Recuerda que mis lecturas son generales, muy, pero muy extemporáneas y a no todo el mundo le resuena. Que le resuene a quien le tenga que resonar. Ya te describo a quién voy a leerle con esta primera carta, ¿sí? Vamos a ver qué se presenta. Son tantas personas que hay, tantas energías. Aquí está la carta que sencillamente te está diciendo: estoy soltando en este momento. Estoy dejando atrás muchísimas cosas. Esa persona definitivamente nanay, no termina, no responde o no quiero más nada, lo que haya sido. Pero estás soltando. Bien sea porque no termina definitivamente de aparecer. Perdón. Una persona que quizás te ha prometido tantas cosas y no te las ha cumplido. O bien sea porque es algo que te está hartando, te está, como quien dice, llegando al tope, te está estancando, te está desgastando y tú definitivamente lo que quieres es soltar. Puede ser cualquiera de esas cosas, un pasado o quizás un presente. Vamos a ver qué otra cosita hay. Pareciera ser que aún, a pesar de todo, tú estás buscando lo que necesitas encontrar y no terminas todavía de encontrar. Quizás es como muy temprano, ¿verdad? Para empezar a buscar algo. Quizás necesitas primero terminar de depurar y que esto se termine de hacer. O sea, esta ruptura. Luego veo y estoy sintiendo y estoy observando, pues, que ya realmente tú has, como quien dice, te has desprendido bastante. Ya no eres la misma persona débil que por todo se siente, que llora, porque de verdad que eres hijo o hija de agua. Y eso es lo que te está diciendo. Te estás poniendo un poco más fuerte. Esa caparazón de ese cangrejito se está poniendo cada vez más dura, más fuerte. Ustedes son de doble caparazón. Una exterior que se pone para que nadie dañe tu sensibilidad o tus emociones, y una muy interna también. Así que ustedes son, como quien dice, de doble caparazón. Se resguardan muchísimo, se cuidan mucho. Aquí veo que la carta central de esta lectura es la estabilidad. Parece ser que a pesar de ya llega un momento en que vas a estar bastante estable, ya que ya dijiste, ya esto se terminó, lo solté y ya, mira, estoy viendo ya una estabilidad. Si hay ciertas dudas, emociones profundas, quizás a lo mejor algunas preguntas que tendrías que hacerte y ¿qué te digo? Cosas que de repente se pueden solventar, que al día siguiente con un sol radiante podrías solventarla. Estoy viendo que preparas tu magia definitiva, mi querido Cáncer, que no tomas decisiones, que dices lo pasado pasado, y no te veo con ese pasado muy fluido que digamos. Y sí, está el ermitaño acá, como diciendo, poco a poco se llega lejos. Pero sí que te digo también, aquí hay alguien que al final del camino va a empezar a hablarte, va a empezar a buscarte, va a empezar a querer conectarse. No sé quién pueda ser, pero lo cierto es eso, que hay alguien que va al final del camino. No todavía, porque te falta bastante camino que recorrer. Quizás un tiempo más o menos solo o sola por un rato. Pero mira esto, vamos a seguir viendo. Voy a ver aquí el Lenormand y vamos a ver qué cartita te pueden estar saliendo
de este oráculo y vamos después a ver la otra parte, la otra cara de la moneda, a ver cómo se presenta. Porque quiero saber de quién estamos hablando con estas comunicaciones que vienen muy lejos. Eso pasa tiempo, porque el ermitaño está allí, que no deja pasar nada, no deja colar nada. Filtra todo. Todo lo que venga para ti, ese ermitaño lo está filtrando. Para tu bien, por supuesto. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Y esto qué es? La luna. Uy, mira, pues tú y la luna, tú que tienes muchísima relación con la luna, mi querido Cáncer, hijo de agua. Emociones, hay romances a ciegas quizás. ¿Te gusta alguien o un nuevo romance? Ojo con lo que te acabo de decir. Lo voy a poner de este lado porque voy a ver un mensajito bonito para ti. Vamos a ver cuál será este. Eres una caja de sorpresas. Aquí te lo están diciendo. Por si no lo sabías, eres una caja de sorpresas. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes unas reacciones que solamente tú y solo tú saben. A veces ni siquiera te imaginas las reacciones que tú misma puedes tener o tú mismo. A veces tú ni siquiera eres capaz de saber hasta dónde eres capaz. ¿Comprendes? Ahí está. Entonces, de vez en cuando tú reaccionas, de vez en cuando tú sacas tu bandera y de vez en cuando tú llevas tu estandarte. Cuando quieres, cuando te sientes seguro o segura, porque recuerda, eres hijo de agua y generalmente los hijos de agua son muy susceptibles, lloran mucho, siempre están a la expectativa, siempre están como quien dice en la orilla, no quieren irse más a lo hondo porque no saben nadar y siempre están en la orillita. Entonces no se arriesgan muchísimas veces, pero hay momentos en que cuando sales, sales. Y quizás ahora esto fue uno de los casos. Quizás a alguien de ustedes de esta característica es a quien yo le estoy leyendo. Bueno, vamos a ver entonces qué hay para esa otra persona. ¿Quién está osando o queriendo hacer comunicaciones contigo? Vamos a ver, porque pasa el tiempo y pasa el tiempo y te ha costado bastante. Has estado solo o sola por un buen rato. No es tan fácil acá, pero al final del camino alguien por allí se está como presentando. Sí, señor. Quizás a lo mejor, vuelvo y digo, las características tuyas es, o a quien le estoy leyendo, es de alguien que como que se hartó, como que se cansó, como que dice ya está aquí, ya está, ya no puedo más. O corre o se encarama, prefiero estar solo o sola que mal acompañada. No. Ok, vamos a ver entonces qué hay. Mira, esta persona, esa persona de la que estamos hablando, que quizás sea esa persona que está al final allí, no ha podido fluir. Y por eso es que se ha tardado tanto quizás, o se va a tardar un bojote de tiempo en reaccionar en caso tal. Vamos a ver de todas maneras, porque yo quiero saber si es alguien nuevo. A lo mejor es alguien que no se atreve a hablarte, a decirte sus sentimientos. Puede ser, no lo sé. Vamos a seguir leyendo. Entonces, esa persona no fluye. Quiere hacer comunicaciones, eso sí. Quiere venir a comunicarse, eso sí. Tiene muchísimas dudas también. Se ha metido en un coma inducido porque de verdad no ve. Siente como que no puede ir sino hasta cierto punto nada más. Pareciera ser que sí, está como quien dice caminando en el aire. Y aquí estoy viendo a la emperatriz. Quizás esta persona a lo mejor está sola ahorita. Sigue con su vida sola o solo. Y ha tenido que bregar por sí solo, vamos a decir así. ¿Por qué no está contigo? No lo sé, pero tiene que bregar. Y sí que te veo acá como que a esa persona como con muchos recuerdos del pasado y que le han dolido y que le duelen y está triste. Y veo que siente que no es justo, de verdad, que esté pasando lo que está pasando. Pero mira, quien viene al final de todas estas, déjame decirte, al final del camino de todas estas es una persona nueva. Déjame decirte, no es la persona en la cual estábamos hablando, que de repente a lo mejor tú le rompiste porque te hartaste, te cansaste, tal y qué sé yo. Quizás a lo mejor haya querido tener el intento, pero definitivamente es alguien que va a venir
y no tan de frente. Alguien que va a venir muy disimuladamente. Alguien que de verdad quiere hacer un cambio de ciclo, pero lo quiere hacer, como quien dice, de una manera intermitente, porque aquí está el ermitaño. No se quiere arriesgar, a lo mejor es una persona que también le han dado duro, es una persona sola o solo, ¿ok? Cabeza de familia. Probablemente esta persona que pueda venir a encontrarse contigo o a darte mensajes, quizás mensajes de internet, quizás a lo mejor te has comunicado con alguien, sí, fíjate lo que te decía la luna, romance a ciegas, puede ser. Y entonces es una persona que también tiene familia, que tiene hijos, probablemente puede ser ella o él que tienen hijos y es pues cabeza de familia. Y qué otra cosa te digo, que al final se está presentando también esa oportunidad con esa persona. Al final del camino, como te está pasando a ti, igualito, coinciden en los dos momentos. ¿Ok? Y también esa persona va a querer hacer realmente, como quien dice, un cambio definitivo de página en su vida y comenzar algo realmente viéndote a donde tú estás. Quiero ver, para finalizar, aquí, estas cartas de energías psíquicas, el tarot psíquico, y vamos a ver qué otra cosita hay más para ti. Pero sí que te digo, mi querido Cáncer, que la cosa es así, tú tomaste decisiones, plas, plas, plis, plus, plus, plas, ya está, caída y mesa limpia, más nada, aquí no hay más nada que hacer. No encuentro realmente lo que estoy buscando, así que no eres tú. Chao, chao, pescado. Y ya, se me cayó esta carta. Y mira, viene para ti una prosperidad espiritual y amorosa. Mira, viene para ti eso. Así que no te preocupes, mi chiquito o mi chiquita, por eso. Que viene para ti algo bueno, algo que se presenta, algo maravilloso. Ya tú decidiste darle vuelta a la página a este capítulo en tu vida. Me parece extraordinario si te sientes bien así. Sientes también de todas maneras que todavía tú no has encontrado lo que estás buscando o no ha llegado a ti, a tu vida, lo que tú estás esperando. Esa es la primera etapa. Pero apenas estás, como quien dice, soltando. Lógicamente no lo vas a encontrar hasta que no termines de depurar y de soltar. Veo así que después entonces, poco a poco, a pesar de que ese carro todavía como que no le da, porque es que lo que pasa que contigo a veces eres un poco indeciso. A veces te pasa eso, que eres un poquito indeciso y hay que empujarte, o indecisa, hay que empujarte para que veas las cosas. Pero ahora sí, yo sí que te estoy viendo una intuición que tienes allí muy chévere, alguien que se quiere conectar contigo y eso puede ser ese alguien que te gusta o ese alguien que gusta de ti, un nuevo romance o un romance a ciegas. Es lo que me está pareciendo. Así que vamos a ver cómo va todo esto, mi querido y adorado Cáncer. Nos estamos viendo en un próximo video y sí que te digo, míralo donde está o mírala, obsérvala. Por ahí viene. No es tan rápido, pero ahí va. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.